Y hoy quiero compartir algo que tocó mi corazón en medio de estas semanas pasadas. Y yo he titulado este mensaje como creíste sea hecho, así se llama. Como creíste te sea hecho, porque es una expresión que Jesús hace, ¿verdad? A un hombre que ahorita vamos a ver una parte de esa historia. El pasaje de inicio de este mensaje es Mateo capítulo 8, versículo 18, y luego se va trasladando a otros versículos 23, 24 para poder entender el concepto completo y no tener que leer toda la historia. Y es un pasaje muy conocido. Dice: cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Y bueno, pon mucha atención porque Jesús dio instrucciones. Di conmigo, instrucciones. Jesús dio instrucciones. Y cuando Jesús dio instrucciones de que cruzaran al otro lado del lago, versículo 23 dice: luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Jesús dijo: vamos a cruzar el lago, y se subió a la barca con sus discípulos. De repente, dice el versículo 24, se desató sobre el lago una violenta tormenta con olas que entraban en el barco. Dice la historia, pero Jesús dormía. Versículo 25. Los discípulos fueron a despertarlo y dijeron: Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Y el versículo 28 en su primera parte dice: cuando Jesús llegó al otro lado del lago, y sigue la historia. Pero yo quiero enfocarme específicamente en estos versículos. Mi hermano y mi amigo, mire, la fe es el elemento más importante en nuestra relación con Dios. La fe es el elemento más importante en nuestra relación con Dios. La forma en la cual una persona cree en Dios va a determinar el tipo de relación que tenga con Él. A ver, pastor, explíqueme un poquito de eso. Si alguien tiene a Jesús como un gran personaje, la relación que tenga con Jesús es de un gran personaje. Si la relación, si una persona tiene el sentido de que Jesús es un gran líder, entonces la relación con Jesús va a ser la relación con un gran líder. Si esa persona cree que Jesús es un activista político o un activista social o como quiera llamarle, la relación que esa persona tenga con Jesús va a ser la relación con un activista político, un activista social. Pero si alguien tiene a Jesús como el Dios todopoderoso, entonces va a tener una relación con Jesús como el Dios todopoderoso, como el Rey de reyes y Señor de señores.
Porque dependiendo de lo que las personas creamos en Dios, va a determinar la relación que nosotros tengamos con Él. Por eso la palabra de Dios determina la gran valía y la gran base fundamental de la fe. Hebreos 11:1 dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces nosotros tenemos que determinar qué es lo que nosotros estamos esperando. Porque lo que nosotros estamos esperando va a determinar la confianza que nosotros tengamos en Dios a través de nuestra fe. ¿Qué estamos esperando? El mundo está esperando que haya algo tremendo, algo terrible, está esperando. ¿Qué esperamos nosotros? Que tenemos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén fuerte? ¿Qué esperamos nosotros? Porque la fe es la confianza de aquellas cosas que yo estoy esperando que van a suceder. ¿Qué estamos esperando acerca de las cosas que van a suceder? El versículo 6 de Hebreos capítulo 11 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Cuántos dicen amén fuerte? ¿Cuántos buscan a Dios con sinceridad? ¿Qué estamos esperando de Dios? Porque cuando escuchas las noticias, cuando escuchas esto, cuando escuchas lo otro, estamos esperando un montón de cosas y el mundo sin Dios está esperando un montón de cosas. La pregunta es: ¿qué esperamos nosotros como hijos de Dios? Si nosotros podemos creer aún las cosas que no podemos ver, pero sabemos que van a suceder a través de nuestra fe, porque tenemos un Dios que es todopoderoso. Bendito sea su nombre. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy hemos venido a adorar su nombre. Dale ese aplauso al Rey, aleluya. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Nosotros no somos víctimas, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros no somos víctimas, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no seremos avergonzados, porque el que ha creído en Él jamás será avergonzado. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces yo escucho muchas cosas. Todo lo que escucho no está rodeado de fe. No te enojes conmigo. Y a veces de los mismos cristianos, de los mismos que creemos en Dios, del mismo círculo de cristianos, no estamos declarando fe, no estamos declarando confianza, no estamos declarando que nuestro Dios es poderoso, no estamos declarando que Dios es suficiente para podernos bendecir en cualquier circunstancia de nuestra vida. Dios ha declarado su palabra y así va a ser hecha. Y los planes de Dios, no hay poder que destruya los planes de Dios. Dios es sobre todo nombre. Dios es sobre toda persona. Dios es sobre toda enfermedad. ¿Cuántos creen que en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo llevó todas las enfermedades del mundo mundial? Del pasado, del presente y del futuro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Cristo murió por esos virus, por esas enfermedades, por esas maldiciones. ¿Cuántos dicen amén? Cristo pagó. Nosotros lo que necesitamos hacer es fortalecer nuestra fe. En el pasaje que nosotros leímos, Jesús con sus discípulos en la barca nos enseña cosas importantes precisamente acerca de esto.
lo primero que nos enseña es que la duda siempre va a manifestar nuestra verdadera fe y nuestra verdadera confianza en lo que Dios ha dicho. Así como nuestra seguridad evidencia la fe que nosotros tenemos, así nuestra duda también evidencia la fe que nosotros tenemos. No solamente cuando acertamos hay un análisis acerca de nuestra fe, sino también cuando nosotros fallamos. Entonces, ¿por qué Jesús les dice hombres de poca fe? ¿Por qué Dios le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Se queda acaso él callado ante la falta de fe? No le dice a sus discípulos, si te fuera como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, hazte a un lado, y ese monte se haría a un lado. ¿Por qué Jesús recrimina la falta de fe? ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos? ¿Por qué les dice, por qué tienen tan poca fe? Y yo me puse a analizar este pasaje. ¿Saben por qué? Porque los discípulos sí creían en Jesús. Si no hubieran creído en Jesús, no lo hubieran seguido. Si no hubieran creído en Jesús, no se hubieran subido a la barca. Si no hubieran creído en Jesús, no lo hubieran acompañado durante todo su ministerio. ¿Por qué creían en Jesús? Porque habían visto milagros, porque habían visto prodigios, porque habían visto maravillas, porque habían visto paralíticos caminar, porque habían visto ciegos ver, porque habían visto la gloria de Dios a través del poder que fluía a través de Jesucristo. Lo seguían porque creían en Él. Entonces, ¿por qué les dice que tienen poca fe? Si ellos sí creían. Los discípulos habían visto el poder, la autoridad, la posibilidad de Jesús de sanar, de bendecir, de resucitar, de multiplicar los panes. Con una autoridad divina completamente incuestionable. Por eso Mateo le sigue. Por eso Pedro deja las redes para seguir a Jesús. ¿Por qué estaban ahí sus discípulos? Porque no creían en Jesús. No, sí creían en Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús les dice, ante la fuerza que ellos expresan de que se iban a hundir, cuando lo despiertan? Pon mucha atención. Mientras ellos estaban turbados, queriendo hacer algo por ellos mismos y salvarse, Jesús estaba dormido. Y es que cuando Dios quiere que estemos en paz, nosotros queremos hacer algo. Nadie diga nada, todos tranquilos. Cuando Dios nos quiere tranquilos para que lo escuchemos, cuando Dios nos quiere estar en paz, cuando Dios dice estate en casa, cuando Dios nos dice esto, nos dice otro, nosotros queremos hacer algo, porque nosotros creemos que es bueno hacer algo cuando Dios dice yo estoy tranquilo. Cuando Dios esté tranquilo, no tienes por qué tener angustia. Cuando Dios esté tranquilo, no tienes por qué estar ansioso. Cuando Dios te dice estate en paz, estate en paz. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dice, ¿por qué me despiertas? ¿Por qué me despiertas? No, hombre, Señor, es que no sabes que nos estamos hundiendo. ¿Por qué me despiertas? Dios verdaderamente siempre está poniendo a prueba nuestra fe a través de las circunstancias. Dios está probando nuestra fe a través de nuestros problemas, a través de nuestras situaciones, a través de cosas que Él permite. Dios está poniendo a prueba nuestra fe. Dios está poniendo a prueba nuestra actitud. Dios lo único que está haciendo es poniendo a prueba qué es lo que nosotros somos y de qué nosotros estamos hechos. Dios está probando al mundo, Dios está probando a su iglesia, Dios nos está probando. Cuando ellos le dicen con fuerza que se iban a hundir, la respuesta de Jesús es: ¿por qué tienen tan poca fe?
Pero ¿por qué su poca fe? ¿A qué se refería? Su poca fe al creer que no iban a llegar al otro lado, cuando Jesús les había dicho que así sería. Creían en milagros, en prodigios, en maravillas, creían en todas las cosas. Creyeron cuando Jesús les dice: súbanse a la barca porque vamos a ir al otro lado. Pero cuando vienen las circunstancias, entonces dijeron: lo que dijo Jesús no se va a cumplir. Lo que dijo Jesús no se va a cumplir. No vamos a llegar al otro lado. Pero Jesús había dicho: súbanse a la barca porque vamos a llegar al otro lado. Cuando Dios te diga a ti, cuando Dios me diga a mí que vamos a llegar al otro lado, nosotros vamos a llegar al otro lado, sin importar los problemas, las circunstancias, las aflicciones y lo que suceda. Puede temblar la tierra, pero si Jesús dice: te voy a llevar a aquel lugar, Él va a cumplir lo que Él ha dicho. Los discípulos dudaron acerca del cumplimiento de hacia dónde Jesús los iba a llevar. No tengas miedo de tu futuro si tu futuro está escondido en Dios. No tengamos temor, porque Dios nos va a llevar al otro lado del río, al otro lado del lago, al otro lado de donde estemos. Él nos va a llevar porque Él dijo que lo iba a hacer. Y no tenemos que poner nuestros ojos en las circunstancias, en los problemas, en las situaciones, en cómo se mueve el mundo. No importa, si Dios ha prometido, Él va a cumplir su palabra. Bendito sea su nombre. Jesús le dijo: ¿por qué tienen tan poca fe? Yo creo que sus discípulos dijeron: oye, nos dijiste que nos subiéramos a la barca y nos subimos. Nos dijiste que nos iba a llevar al otro lado y mira cómo está. Dijo: no les dije yo que los iba a llevar al otro lado. Sí, entonces, ¿les dije o no les dije que los iba a llevar al otro lado? Sí, ok, entonces déjame dormir. Si yo dije que vamos a llegar al otro lado, entonces vamos a llegar al otro lado. Levanta tus manos en alto, aleluya, y empieza a confiar en Dios como nunca antes ha confiado. Porque si Dios te dice algo, Él lo va a cumplir. Y si Dios te dice: yo te voy a llevar al otro lado del lago, Él te va a llevar al otro lado del lago. Él no te promete que no va a haber tormentas. Él no te promete que no va a haber lluvia. Él no te promete que va a haber situaciones adversas. Él lo único que te promete es que Él está dispuesto a llevarte al otro lado. Y si tiene que calmar las cosas, Él las va a calmar. Pero cuando Él quiera. Ya nadie dijo amén. A ver. Cuando Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él quiera. Y si Él quiere estar acostado, está tranquilo. Hay que dejar en paz a Dios cuando Dios tiene planes. Hay que dejar en paz a Dios cuando Dios tiene propósitos. Bendito sea su nombre. Porque el Hijo de Dios tiene poder. Hebreos 1:3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo lo que con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Jesús sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, porque Jesús mismo es Dios. Entonces, las promesas que nosotros hemos recibido a través del Padre, en el Padre, a través de Jesucristo, son palabras que son sustentadas por la palabra del Hijo. Y aquí dice con claridad: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Hay que creer lo que Dios nos ha dicho. Jesús hace lo que se ha determinado hacer y lo sustenta con el poder de su palabra. Si Jesús le dijo a sus discípulos: vamos a subirnos a la barca y vamos a llegar al otro lado, los discípulos debieron de haber creído, porque evidencia tenían
del gran poder de Jesús. Alguien gríteme amén, por favor. Así es que si Dios te ha manifestado fidelidad, si Jesús te ha manifestado su poder, si Jesús te ha manifestado su autoridad, si Jesucristo te ha manifestado su sustento, si Jesucristo te ha bendecido, Él está dispuesto a cumplir lo que Él ha prometido, porque Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra también. Tenemos que descansar en lo que Dios nos ha prometido. Segundo, Dios desde el principio hace lo que está determinado a hacer. Dios desde el principio hace lo que está determinado a hacer, así como lo hace el Hijo. Dios crea todo y lo sustenta con el poder de su palabra. Desde el principio Dios ordena todo con el poder de su palabra creativa. Di conmigo Génesis. Ahora di principio. Génesis significa principio. ¿Ves? Y desde el principio Dios determina las cosas que está decidido a hacerlas. ¿Y cómo las ejecuta? Con el poder de su palabra. Las ejecuta con el poder de su palabra. Dios crea todo y lo sustenta con su palabra. Desde el principio Dios ordena todo con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra creativa todas las cosas se ordenan, aunque estaban desordenadas y vacías. Génesis 1:1: en el principio Dios crea los cielos y la tierra. Y la tierra no tenía forma, y la tierra estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. O sea que cuando Dios determinó hacer algo, no existía nada. Cuando Dios determinó ordenar todas las cosas estaban desordenadas. Cuando Dios determinó llenar todas las cosas estaban vacías. ¿Cómo lo hizo? Con el poder de su palabra, porque el poder de la palabra de Dios sustenta todas las cosas que existen. Génesis 1:3: entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Entonces dijo Dios que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas. Y entonces dijo Dios que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Después dijo Dios que la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semilla y árboles que den frutos con semilla. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y esto fue lo que sucedió. Y entonces dijo Dios que aparezcan las luces en el cielo para separar el día de la noche, y que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, y que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Y entonces dijo Dios que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Y entonces dijo que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Y finalmente dice: entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Y versículo 30 en su última parte dice: y esto fue lo que sucedió. Porque cuando Dios dice algo, entonces las cosas suceden. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dijo a sus discípulos: vamos a ir al otro lado del lago. Y eso es lo que iba a suceder. Jesús les reclama su propia fe, porque dudaron del cumplimiento de lo que Él había dicho con su palabra. Wow. Cuando nosotros hacemos lo mismo,
y dudamos de su palabra, nosotros hacemos lo mismo que hicieron los discípulos. Y cuando nosotros estamos espantados y estamos asustados porque pensamos que no va a tener cumplimiento lo que Dios dijo, estamos igual que los discípulos que estaban allí en las barcas. Si Dios nos dijo algo, Dios lo va a cumplir. Si Dios nos ha prometido algo, Él lo va a cumplir, porque todas las cosas creadas fueron hechas y son sustentadas con el poder de la palabra de Dios. Todas las cosas. El problema principal que resalta este pasaje es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Porque cuando Jesús se levanta, les recrimina su fe y les dice: ¿por qué tienen tan poca fe en lo que yo les he dicho? ¿No he evidenciado el poder y la autoridad que tengo al ver milagros, prodigios, maravillas, la autoridad de Dios en mi vida? Todavía no les he demostrado que tengo poder. Se levanta y le dice a los vientos y a los mares que enmudezcan, e inmediatamente vuelve la calma. Pero sus discípulos dijeron: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sabes cuál es la respuesta de la pregunta de sus discípulos? La respuesta es Jesús, el que les dijo: vamos a llegar al otro lado sin importar las adversidades. La respuesta para esos discípulos es: ¿quién es este? La respuesta es Jesús, el que te dijo que te subieras a la barca y que ibas a llegar con Él, porque Él te iba a acompañar, no ibas a ir solo. Fue el que te dijo: súbete a la barca y yo voy a ir ahí, porque yo te voy a llevar al otro lado, sin importar lo que suceda. ¿Crees? Sí, súbete. Y se suben. Pero cuando viene la adversidad, cuando viene la prueba, cuando viene el problema, cuando viene la situación adversa, entonces ellos empiezan a dudar si Jesús los iba a llevar o no al otro lado, porque según ellos, o no según ellos, porque Jesús estaba dormido. Jesús lo único que estaba haciendo es probar su fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es imposible agradar a Dios. Cuando cierras la puerta de la fe, empiezas a cerrar todas las posibilidades. Dios es un Dios de posibilidades extraordinarias, ilimitadas, sobrenaturales. Lo natural lo vas a hacer tú, lo sobrenatural lo va a hacer Dios, lo ordinario lo vas a hacer tú, lo extraordinario lo va a hacer Dios, lo humano lo vas a hacer tú, lo divino lo va a hacer Dios, lo posible lo vas a hacer tú, lo imposible lo va a hacer Dios. Dios es experto en las cosas que sobrepasan tus capacidades. Esa es la especialidad de Dios. Cuando hay algo que el ser humano no puede arreglar. ¿Cuántos dicen amén? Es la posibilidad de Dios, aleluya. Por eso hay que voltear a Dios, por eso hay que ver a Dios, por eso hay que confiar en Dios. Porque las posibilidades humanas son limitadas, pero las posibilidades de Dios son ilimitadas. Para el que cree, todas las cosas son posibles.
Y si creemos, veremos la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, veremos la gloria de Dios. Los discípulos estaban sorprendidos por su poder, pero tenían una pregunta: ¿quién es este? Porque había calmado los vientos, había calmado todo. Oye, ya se había terminado todo estaba tranquilo. Y ellos dicen: oye, ¿quién es este? Pues ¿quién es ese? ¿A quién seguías? ¿A quién te uniste? ¿En quién creíste para seguirlo? ¿En quién confiaste tu vida, tu alma? ¿En quién confiaste tu seguridad? ¿Ves? ¿Cómo que quién es este? El que tú has creído, el que tú has seguido. Y en el momento de adversidad vas a decir: ¿quién es este? ¿Quién es Dios para ti? Porque quién es Dios ya está determinado. Y eso no lo determinas tú. Él es Dios aunque nadie crea. Él es el Rey del universo, es el Rey de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aunque nadie crea, Él no deja de ser lo que es, aunque nadie crea. Lo que Él es ya está determinado. Pero ¿qué es para ti? ¿Qué significado tiene Jesús para tu vida? ¿Realmente podemos creer en lo que Él nos ha dicho? Es Jesús el que les dijo: vamos a llegar al otro lado sin importar las adversidades. Pero cuando vienen las adversidades, ¿dónde depositas tu vista? Hoy andamos ahí todos desesperados, todos angustiados. Ahí andamos haciéndonos un montón de preguntas. Yo digo: wow. Y después decimos: oye, es que los días son difíciles, los días son peligrosos. A ver, busca en la Biblia donde dice que los días son peligrosos. ¿Qué es lo que debes de hacer? Dice: redime el tiempo. O sea, no estés perdiendo el tiempo con falsas palabrerías y discusiones sin solución. Si los tiempos son difíciles, predica el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Sube a la barca de salvación a miles de personas. Si Cristo está a la puerta, entonces compórtate como si Cristo estuviera a la puerta. No estés perdiendo el tiempo. Y estamos perdiendo el tiempo porque no sabemos específicamente quién es Jesús, y nos envolvemos en todo ese círculo interminable sin respuesta. El único que tiene respuesta es Jesús, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. En Él no hay duda, en Él hay seguridad. Y no importa si vienen las tempestades, yo estoy arriba de la barca y ahí está Jesús. Y Él me dijo: confía, vas a llegar conmigo al otro lado del lago. Aleluya. Y yo voy a confiar en Él. Aunque la tierra tiemble, voy a confiar en Él. Aunque el mundo dude, yo voy a confiar en Él. Aunque piensa que me voy a morir, voy a confiar en Él, porque Él es poderoso para poder sustentar mi vida. Yo voy a confiar en Él. Eso es lo que Dios está determinando. Por eso Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y yo quiero especificar específicamente qué significa pecado. Es errarle al blanco, es no atinarle, es no llegar a las conclusiones correctas. Versículo 2 en su primera parte: puestos los ojos en las adversidades. ¿Sí? No, puestos los ojos en Jesús. ¿Cuántos gritan amén fuerte? Aleluya. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Si tú tienes los ojos en Jesús, Él es el autor y el consumador de la fe. Si tú ves a Jesús y confías en Jesús, Él te va a dar fe. Si escuchas a Jesús y escuchas su palabra, vas a tener fe, porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Te voy a dar dos conceptos que determinan
que son determinantes en tu vida. Dos principios que determinan tu vida. Uno, el concepto que tengas de Jesús determina el nivel de revelación de Dios a ti. El concepto que tengas de Jesús determina el nivel de revelación de Dios a tu vida. Mateo 16:13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron: dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías, y otros dicen que eres otro profeta. Y entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y entonces Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. ¿Cuántos gritan amén fuerte? Aleluya. El concepto que tengas de Dios es el nivel de revelación que tú has recibido de parte del Padre. ¿De quién es el Hijo? Segundo, el concepto que tengas de Jesús determina tu fe y tu confianza en la autoridad de su palabra. Y de ahí surge el título de mi mensaje. Cuando Jesús regresó a Capernaum, Mateo capítulo 8, versículo 5, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. ¿Iré a sanarlo?, dijo Jesús. Entonces dijo el oficial: no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Y lo sé porque yo estoy bajo autoridad con mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Y solo tengo que decir: vayan, y ellos van. Y les digo: vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, ellos lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado y se dirigió a los que le seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado. ¿Cuántos dicen amén? Su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Sabes qué le dijo el centurión a Jesús? Es suficiente con que digas tu palabra. Ni siquiera tienes que ir a mi casa, porque yo reconozco tu poder y yo reconozco tu autoridad. Yo sé quién tú eres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El centurión le dijo: yo no tengo ninguna duda, yo sé quién tú eres. Solamente di la palabra. Oh Señor, levanta tus manos en alto. Di la palabra, di la palabra, di la palabra, y entonces será hecho, Señor. Y el centurión le dice: di la palabra. ¿Qué? Di la palabra. Y Jesús dijo: wow, hasta ahorita no he encontrado ninguna persona que tenga la fe de este hombre. Pero porque él podía reconocer la autoridad de Jesús y la autoridad de su poderosa palabra, y entonces eso le daba esperanza. Y cuando él dijo: di la palabra, y él dijo: conforme has creído te sea hecho como él creyó, entonces su siervo sanó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Conforme tú creas, que así se ha hecho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero concluir con lo que dice la palabra de Dios. Y yo espero que nos emocionemos, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Y con esto voy a concluir. Salmo 92:12. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Transplantados a la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios.
Incluso en la vejez aún producirán fruto, porque seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán: el Señor es justo. Él es mi roca. No existe maldad en Él. O sea, Dios es bueno. ¿Cuántos gritan amén? La palabra de Dios dice en Proverbios 4:18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la última palabra, Ageo 2:5: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos, y haré temblar la tierra, y haré temblar el mar y hasta la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Cuántos creen esta palabra? Entonces ve, y que como creíste así sea hecho. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale ese aplauso fuerte, fuerte al Rey. Aleluya. Si tú crees esa palabra, que conforme tú creas así sea hecho. Dice Dios: no, hombre, te vas a hacer viejo, pero no vas a parecer ni viejo, porque vas a estar siempre fuerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él dice: es que los jóvenes caminan y corren y se cansan, pero es que los que esperan en Jehová siempre tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Y a veces vemos así: oye, ya hacemos menos. Oye, mira, tan poquitos que estamos viviendo, y tú no crees que Dios es poderoso para seguir cumpliendo lo que Él ha prometido. Aleluya. Oye, Dios ha declarado su palabra, y conforme a su palabra, así siempre será hecho. Te puedes poner de pie. Para aquel que cree la palabra de Dios, estamos a punto de despedirnos. Ve, y como creíste, que así sea hecho, por el poder y la obra del nombre y la obra de Jesús. Por el nombre de Jesús y por el poder de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que cuando tú creas la palabra, entonces conforme tú la creíste, que así sea hecho. Levanta tus manos en alto y haz esta oración pequeña conmigo. Di: Señor mi Dios, creo en tu palabra. Una vez más di: Señor mi Dios, creo en tu palabra.
Padre, bendigo a mis hermanos y a mis amigos, Señor, a los que están presentes y los que están ausentes, los que están siguiendo la transmisión y los que no, para que tú, Señor, traigas una fe inquebrantable a nuestra vida y a nuestro corazón, y que nosotros podamos tener la seguridad en la obra y en el nombre que es sobre todo nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias por esta mañana y muchas gracias por tu palabra. Todos decimos fuerte amén. Le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Dale ese aplauso fuerte al Rey y adora con todo tu corazón, aleluya, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Aleluya. Antes de irnos, yo quiero orar por tus diezmos, quiero orar por tus ofrendas. Yo sé que muchas personas han estado guardando sus diezmos y los guardaron por mucho tiempo, y muchas personas guardaron sus ofrendas, y sé que muchos están ahí en sus casas. Hay formas de que tú puedas hacerlos llegar si tú así lo quieres, o si no, cuando tú vuelvas en una forma presencial. O nosotros que hemos estado y que hemos llegado aquí a casa, yo quiero bendecir tus diezmos, quiero bendecir tus ofrendas, para que cuando tú salgas puedas depositarlos en ese alfolí. Y el deseo de mi corazón es que, sin importar la crisis que estamos viviendo y que se espera una crisis económica muy terrible y muy tremenda, declarar en el nombre de Jesús que Dios es suficiente para hacernos prosperar en el momento más crítico de todo el mundo. Y yo he visto y he sido testigo en mi propia vida que los años de crisis han sido años donde Dios nos ha prosperado como nunca habíamos nosotros pensado prosperar. Te voy a decir por qué. Porque nuestro Dios es más grande que toda crisis financiera. Nuestro Dios es más poderoso que cualquier otro poder que existe. Nuestro Dios puede sacar agua de la misma roca. Dios puede hacer caminos en el desierto. Dios puede darnos agua en medio de la sequedad. Dios puede abrir la puerta cuando todos la han cerrado. Y Dios puede cerrar la puerta porque ahí no está nuestra bendición. Pero cuando Dios cierra una puerta, mira, Dios abre muchas puertas. ¿Cuánto cree en esta palabra? Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por nuestra prosperidad en tiempos de crisis. Gracias porque eres nuestro Dios suficiente para bendecirnos y prosperarnos en todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y mis amigos, Diana y yo, como sus pastores, les volvemos a dar un abrazo y un beso virtual. Doble beso, amén. Doble abrazo, doble bendición. Y yo declaro que pronto, di conmigo pronto. Yo sé que a pastor, pero es que el pronóstico, y a mí que el pronóstico. ¿Cuántos dicen amén? A mí que el pronóstico. Cuando Dios quiere detener algo, Dios lo detiene. Estamos así porque Dios así lo ha permitido. Y estamos contentos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y aceptamos lo que Dios permite. Amén. Estamos contentos y lo aceptamos. Pero Dios es poderoso para hacer todas las cosas posibles. Y yo sí creo que pronto volveremos a la normalidad, no a la normatividad. Volveremos a la normalidad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Que el amor del Padre, que la gracia de Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu, que sea contigo, con tu familia y con todo el pueblo de Dios. Y una vez más, al que vive y reina para siempre, a Jesucristo, que sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza, que lo sea hoy y por los siglos de los siglos. Todos decimos amén. Te dejo con las instrucciones finales y dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias.